¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero se encuentren perfectamente, ¿vale? Vamos a continuar con estos tutoriales de programación en LPP y vamos a hacer una profundización en funciones, ¿vale? Pero vamos a hacer un ejercicio que podríamos utilizar también procedimientos y una que otra condicional, ¿vale? Entonces amigos, va a ser un ejercicio muy completo, no se lo pierdan, ¿vale? Entonces veamos en qué consiste este ejercicio, ¿vale? Bien amigos, entonces el ejercicio dice lo siguiente, miren, que tenemos que hacer un programa que esté en capacidad de calcular el área de cualquiera de estas figuras, del círculo, cuadrado o rectángulo, ¿listo amigos? Entonces nos dicen que las fórmulas a utilizar son las siguientes. Para el círculo, el área se calcula a través de la siguiente fórmula: pi por el radio del círculo al cuadrado, ¿listo? Donde pi es una constante que siempre va a valer 3.1416, ¿vale? Para el cuadrado, el área se calcula de la siguiente forma: la base del cuadrado elevado a la 2 o al cuadrado, ¿listo? Base al cuadrado. Para el rectángulo, el área se calcula utilizando la base por la altura. H va a ser la altura, ¿listo? Entonces base por H, base por altura. Veamos entonces cómo sería esta explicación utilizando la pizarra, ¿vale? Entonces activemos la pizarra para mostrarles más o menos cómo vendría a ser el ejercicio, ¿listo? El ejercicio, como debe estar en capacidad de calcular pues el área de cualquiera de esas figuras, entonces lo primero que tenemos que hacer es un menú para indicarle al usuario pues cuál es el área que quiere calcular, ¿cierto? Ya después de que el usuario nos digite cuáles de las opciones quiere, pues pasamos a la siguiente etapa, que es pedir los datos de acuerdo al área que vayamos a calcular. Si es un círculo, pues debemos pedir el radio, en este caso, ¿cierto? Si es un cuadrado, debemos solicitarle al usuario la base. Y si es un rectángulo, debemos solicitarle al usuario la base y la altura, ¿listo? Esa sería la segunda fase de nuestro programa. Y una tercera fase, que es simplemente de acuerdo a la opción que haya seleccionado y con los datos que ya le solicitamos al usuario, pues debemos utilizar cualquiera de las tres fórmulas, ya sea para calcular el área del círculo, del rectángulo o del cuadrado, ¿vale? Y pues darle el resultado al usuario en pantalla. Vale amigos, entonces, como es de costumbre, vamos a hacer algo y es, ustedes intenten realizar este ejercicio según su lógica ya en su cerebro, ¿vale? Inténtenlo hacer, lleguen a la solución amigos, y si quieren, después pueden continuar y ven cómo yo resolvería este ejercicio amigos. Así que ánimo y a resolver este ejercicio. Se me olvidaba amigos, traten de utilizar procedimientos, funciones y obviamente vamos a tener que hacer una condicional acá. Entonces amigos, eso es una pista ahí del ejercicio, así que ánimo. Bien amigos, yo sé que ustedes pudieron resolver este ejercicio, pero entonces les quiero mostrar pues según cómo yo lo haría, ¿vale? Entonces pongámonos atentos acá. Bien amigos, miren, para esta parte del menú yo voy a utilizar un procedimiento, ¿vale? Como sabemos que en la parte de la selección, según la opción que nos dé el usuario, pues yo tengo que hacer una condicional para saber cuál de las áreas yo tengo que calcular. Para esa parte yo voy a utilizar el condicional caso, ¿vale? Y para ya realizar cada una de las operaciones según los datos, voy a utilizar funciones, ¿listo? Voy a hacer una función independiente para cada una de las áreas que vayamos a calcular. Entonces amigos, ya teniendo esto aquí, ahora sí vamos a ver cómo pues yo resolvería esto, ¿listo? Ya sabemos amigos que de ahora en adelante nuestros programas van a tener las siguientes secciones, que son las variables globales. Vamos a tener otra sección por ahí de procedimientos, ¿cierto? Vamos a tener otra sección donde vamos a tener nuestras funciones y la última parte, la más importante, es nuestro programa principal, ¿vale? Entonces vamos a ver y vamos a comenzar en este caso haciendo nuestro programa principal. Entonces comenzamos con inicio y fin de nuestro programa principal. Ahora, ¿cuál es la primera parte de este programa? Es el menú, ¿cierto? Entonces
Vamos a hacer aquí un comentario diciendo menú de selección. Listo, menú de selección, dejémoslo así. Yo les dije que este menú lo íbamos a hacer en un procedimiento, entonces vamos aquí a nuestra sección de procedimientos y haríamos el procedimiento. Entonces, para este ejercicio voy a hacer la siguiente: procedimiento, que es nuestra palabra reservada, ¿cierto? Y lo voy a llamar, por ejemplo, cargar menú. Cargar menú, así se va a llamar mi procedimiento, con un inicio y fin, como ya sabemos que tiene que tener todo procedimiento. Voy a utilizar una variable de salida, por lo tanto voy a llamarla var y la voy a hacer de tipo entero, la voy a llamar pmenú, por ejemplo. ¿Listo? Ya vamos a ver qué es lo que quiero hacer con esa variable. ¿Listo? Entonces nuestro menú estaría formado de la siguiente forma. Voy a hacer un llamar nueva línea. ¿Listo? Y empiezo a armar mi menú. Entonces sería escriba, por ejemplo, escriba, y vamos a llamar acá menú de opciones. ¿Listo? 2 puntos. Luego voy a hacer otro llamado a una nueva línea, entonces voy a copiar esto acá, llamar nueva línea y escriba. Entonces ahí ya vendría la primera opción, que sería como algo así, mostrarle en pantalla, digite un 1 si es el área de un círculo, lo que usted quiere calcular, ¿cierto? Listo. Ahora voy a hacer una nueva línea y escribo otra línea donde dice, por ejemplo, 2 si es el área de un cuadrado, lo que usted quiere calcular, ¿cierto? Llamamos una nueva línea y escribimos pues la tercera opción, que sería área de un rectángulo. Ya con eso tendría mi menú, pero entonces ahora nos faltaría, bueno, la nueva línea y escribir ya pues para que el usuario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, coloquémosle opción sin la tilde, a ver, dejémoslo así, sin tilde, opción, y leeríamos, pues en este caso, ya teniendo acá el menú y la opción, y quedaríamos a la espera de que el usuario nos digite la opción, ¿cierto? Entonces para eso vamos a hacer un lea, para que el usuario desde el teclado nos lea la opción, y eso lo vamos a guardar en la variable o en nuestro parámetro, ¿cierto?, de salida. Ahí ya lo tendríamos. Entonces ahí ya tendríamos nuestro lea, y finalmente voy a terminar nueva línea, ¿vale, amigos? Entonces aquí ya tendríamos nuestro menú sencillo. Armamos el menú con las opciones y dejamos que el usuario al final pues esté a la espera de que nos diga cuál es la opción que va a tomar, ¿cierto?, de ese menú, y lo vamos a guardar en nuestra variable de salida, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que esa es una variable de salida, pues aquí en nuestro programa principal, vamos a nuestro programa principal ahora sí a utilizar nuestro procedimiento. Ya sabemos que tenemos que hacer un llamado, ¿cierto? Llamado al procedimiento para poderlo utilizar. Y aquí es donde viene pues la utilización de nuestra variable de salida, que es la opción que digita el usuario. Entonces, como es una variable de salida, la tenemos que guardar en una variable global dentro de nuestro programa principal. Entonces vamos a las variables globales y, por ejemplo, yo voy a crear una variable que se llame entero, porque lo que nos devuelve acá el menú es un entero, ¿cierto? Entonces digamos opción para saber, y la vamos a colocar aquí, opción. Entonces con eso ya tengo la llamada a mi programa, a mi procedimiento cargar menú, y que nos devuelve la opción que el usuario digitó, y la vamos a guardar en opción. ¿Listo, amigos? Entonces ya tenemos nuestra primera parte. Vamos a ver entonces con la siguiente. Listo, entonces ya tenemos nuestro menú. ¿Cuál sería la siguiente parte? Entonces ya aquí ya tendríamos que, según la opción que tenemos aquí en esta variable opción, ¿cierto? Según esa opción, pues calcular el área de la figura seleccionada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí entonces la parte de la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces yo les había dicho que esa toma de decisiones yo la iba a hacer con una instrucción caso. Entonces vamos a hacer una inserción acá y vamos a utilizar nuestro bloque caso fin caso, ¿vale? ¿Cómo era que se utilizaba esta condicional?
Entonces teníamos que poner aquí la variable que íbamos a hacer pues la comparación, ¿cierto? Que íbamos a evaluar. En ese caso, ¿cuál es la variable que vamos a evaluar? Es opción, ¿cierto? Que es en donde tenemos finalmente la opción que nos retornó el procedimiento cargar menú, ¿cierto? Entonces ya tendríamos acá, vamos a borrar esto y lo vamos a reemplazar. Ahora, de esa variable opción, ¿cuáles son las opciones en este caso que vamos a evaluar? Entonces recordemos que eso se hace aquí así. Si caso es, o sea, tiene un 1, ¿cierto? Si el usuario nos digita un 1, entonces pues ahí ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En ese caso tendríamos que calcular el área del círculo, ¿cierto? Pero bueno, si opción tiene un 2, vamos a calcular el área del cuadrado, ¿cierto? Y en caso de que el usuario haya digitado un 3, ¿cierto? Pues va a ser el área del rectángulo. Rectángulo. Sí está bien, ¿cierto? Bueno, y vamos a hacer, recordemos que nuestra opción caso tiene la opción por defecto, que es el si no. En caso dado que de pronto el usuario haya digitado una opción incorrecta, ¿cierto? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Mandémosle un mensaje, escriba, entonces por favor, como ingresó una opción no válida, listo, y el programa terminaría, ¿vale? Entonces ya tendremos aquí armado nuestro caso con la evaluación de las opciones posibles de la variable opción, y vamos a ver ahora sí entonces el contenido de cada una de estas opciones. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer acá en el caso dado que nuestro usuario haya oprimido o haya digitado la opción 1, ¿cierto? Entonces voy a hacer acá pues ya la solicitud de los datos correspondientes. Como voy a hacer la del círculo, entonces vamos a ver la fórmula del círculo. Nos dice que tenemos que tener para el área pedirle el radio. ¿Por qué? Bueno, el radio, ¿cierto? Porque el pi es una constante. Lo que tenemos que pedirle al usuario sería el radio. Entonces en este caso sería, por ejemplo, vamos a escribir el mensaje. Escriba y ingrese el radio del círculo. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos entonces para leerlo? Pues ya sabemos, lo vamos a leer a través de la instrucción lea. Perdón. Y esto lo vamos a guardar en una variable global. Entonces vamos y nos dirigimos a las variables globales acá en esta parte. La voy a hacer de tipo real y la voy a llamar pues radio, ¿cierto? Haciendo alusión al radio del círculo. Listo, amigos, entonces ya voy a tener acá, la voy a hacer real porque pues para permitir al usuario poner radio de círculos con decimales. ¿Listo? Pues solamente por eso lo pongo real. Vale, entonces sería lea radio. Con esto yo ya tendría en mi variable radio guardado el radio del círculo ya para poder hacer la fórmula y calcular el área del círculo. Podríamos hacerlo directamente acá, pero como yo les había dicho que íbamos a utilizar funciones, entonces veamos cómo sería la función o cómo podríamos crear una función en nuestra sección de funciones para calcular el área de este círculo. ¿Listo? Bien, amigos, ¿ustedes recuerdan la teoría de las funciones? Pues entonces recordemos, comenzamos con la palabra reservada función, ¿cierto? Y el nombre de la función que vamos a hacer. Entonces en este caso digámosle calcular área círculo, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cierto? Como yo tengo mi radio aquí en una variable en el programa principal, pues entonces esa variable se la voy a enviar por parámetro aquí a mi función. Entonces vamos a utilizar un parámetro de tipo real, ¿cierto? Porque vamos a trabajar decimales y llamémoslo, por ejemplo, parámetro radio. Listo. Ahora esta función, ¿qué tipo de dato nos va a retornar? Nos va a retornar, pues como vamos a hacer operaciones con reales, o sea con decimales, entonces lo más lógico es que nuestro resultado tenga decimales, por lo tanto va a ser de tipo real. Vamos a tener el inicio y el fin de nuestra función. ¿Qué vamos a hacer aquí dentro de la función? Pues básico, vamos a hacer nuestra operación. Entonces aquí nos dice que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Ya veo acá necesario crear una variable real que la vamos a llamar pi, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer
es inicializarla, porque como es una constante, la vamos a inicializar con el valor que nos indican en nuestro ejercicio, que es 3.1416. Ahí yo ya tendría mi constante pi. También veo necesario crear una variable real en la cual vamos a llamarla, por ejemplo, resultado, llamémoslo área círculo. ¿Listo? Ahora sí, ya teniendo mis variables locales aquí que las voy a utilizar dentro de mi función, entonces ahora sí voy a hacer mi asignación, y el área del círculo según la fórmula es pi por el radio al cuadrado. Nuestro radio, ¿dónde lo tenemos guardado? En este parámetro, ¿cierto? Lo tenemos en este parámetro. Entonces sería pi elevado, creo que 96, 94 es el... así, ese es elevado al 94 para llamar a las que ese es el símbolo de la potenciación, ¿cierto? Lo podríamos hacer así, elevado al cuadrado, ¿cierto? O también lo podríamos hacer como radio por radio, que es equivalente a hacer la operación de radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces es como a ustedes les quede mejor, ¿vale? Listo, entonces en este caso lo voy a hacer así, pi por el radio, que sería la fórmula de mi círculo. Listo. Ahora, toda función, recordemos que al final tiene que hacer el retorno. ¿Y qué vamos a retornar? Esta función, pues como su objetivo era calcular el área, ¿cierto? Pues al final vamos a retornar el área del círculo, que es real, que concuerda con el tipo de dato que vamos a retornar. Listo, amigos, entonces ya tendríamos aquí nuestra función creada para utilizarla. Entonces vamos a utilizarla ya en nuestro caso. Bien, amigos, entonces vamos acá al caso opción 1, que es el círculo, ¿cierto? Recordemos que todas las funciones retornan un valor, ¿cierto? Entonces ese valor lo tenemos que recibir en una variable. Entonces vamos a crear una variable donde vamos a recibir todos esos resultados, y llamémosla precisamente así, resultado. Le vamos a asignar pues el llamado de la variable, pero antes de que se me olvide voy a crear mi variable resultado. Como la estoy utilizando en el programa principal, me voy a dirigir aquí a la sección de variables globales y la voy a crear de tipo real, porque todas las áreas que vamos a recibir posiblemente sean con decimales, entonces la vamos a crear real. Entonces ya la tenemos creada ahora sí. Entonces recordemos que para hacer uso de esa función tenemos que tener una variable que va a recibir el valor. Llamamos a la función, y como esta función nos pide un parámetro que es el radio, pues ese radio ya lo tenemos guardado aquí porque el usuario nos lo digitó, ¿cierto? A través de la instrucción lea en el radio. Entonces le vamos a decir, mire, usted coja el radio que nos digitó el usuario, calcule el área y me guarde eso en la variable resultado. Entonces aquí ya tendría en resultado el área de mi círculo. Entonces me faltaría ya la última parte, que sería mostrar en pantalla el resultado. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Eso ya lo sabemos hacer. Entonces pongamos aquí el área del círculo es 2 puntos, y pues en donde tenemos guardado el resultado de nuestra función, aquí en resultado, ¿cierto? Entonces sería escriba el resultado. Ahí ya tendría, amigos, en esta primera opción 1 el área del círculo. Entonces vamos a hacer funciones, vamos a utilizar la misma metodología para cada una de las otras áreas de las otras figuras, y la vamos a hacer pues en una función. Entonces vamos a ver. Vamos ahora entonces con el área del cuadrado. Entonces hagamos el mismo menú, ¿cierto? El mismo mensaje en pantalla donde dice ingrese. En este caso vamos a hacer con el cuadrado. Entonces, ¿qué sería? La función nos va a solicitar una base, es lo único que necesitamos, ¿cierto? La base del cuadrado. Entonces aquí le vamos a decir ingrese la base del cuadrado. Ese valor pues lo tenemos que leer de teclado, entonces ya sabemos, lea. ¿Y dónde vamos a guardar esa base que nos va a digitar el usuario? Pues entonces vamos a nuestra sección de variables globales. Igualmente vamos a permitir que pongan bases con decimales, entonces vamos a ponerla aquí así, real base. Listo, entonces vamos otra vez a nuestro programa principal y hacemos uso de nuestra variable base. Ahí ya tendríamos en este caso capturada la base que nos va a calcular, que nos dijo el usuario, ¿cierto? Ahora pues hagamos la función. Vamos a nuestra sección de funciones
y crearíamos ahí pues debajo de la del círculo creemos otra función. Entonces función, llamémosla calcular área cuadrado. ¿Cuál sería el parámetro que necesitamos para calcular el área del cuadrado? En este caso sería el parámetro base, ¿cierto? Vamos a retornar igualmente un valor de tipo real, nuestro inicio y fin del programa, ¿vale? ¿Qué operaciones vamos a hacer acá? Entonces igual aquí yo veo que necesitamos una variable local de tipo real que la vamos a llamar área cuadrado. ¿Dónde vamos a guardar? Pues el resultado de nuestra operación, ¿cierto? Sería entonces área, asignémosle, y cuál sería la fórmula a utilizar, sería esta, base al cuadrado. Entonces nosotros tenemos la base acá y pues vamos a hacer simplemente la fórmula que sería base por base, o que sería lo mismo base al cuadrado, ¿cierto? Listo, entonces ya tendríamos acá el cálculo de la base, perfecto, ¿sí? ¿Y qué nos hace falta? ¿Qué es lo que retornaría esta función? Pues igualmente el área del cuadrado. Listo ya amigos, ya tenemos entonces esta fórmula. Entonces ahora vamos y utilicémosla en nuestro programa principal. Vamos a desplazarnos al programa principal y pues aquí entonces ya en nuestra opción 2, que sería el área del cuadrado, ¿sí? Vamos a llamar a la función, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya sabemos, la función retorna un valor. Entonces para este caso cualquiera de las áreas las vamos a guardar en nuestra variable resultado, que ya la tenemos declarada. ¿Listo? Hacemos el llamado a nuestra función. ¿Y cuáles son los parámetros que pide? Nos pide un parámetro que debemos pasarle la base. ¿Listo? Entonces la base la tenemos ya capturada en la variable base. Se la pasamos. El programa calcularía, ¿cierto? La función calcularía el área del cuadrado según la base que haya digitado el usuario y la guarda en resultado, ¿vale? Ahora, ¿qué faltaría? Pues en la sección de mostrar ya el resultado, ¿cierto? Entonces aquí sería el área del cuadrado es 2 puntos. ¿Y dónde tenemos guardado eso? En la variable, perdón, en la variable resultado, ¿cierto? Ya tendríamos entonces el área de nuestro círculo, de nuestro cuadrado. Faltaría el último, que sería el del rectángulo. Entonces vamos a hacer la parte del rectángulo. Perfecto, entonces para el área del rectángulo vamos a hacer lo mismo. Comenzamos con la captura de los datos y en este caso para el rectángulo vamos a necesitar dos datos, que es la base y la altura, ¿cierto? Entonces vamos a pedir acá el primero, que sería ingresen la base del rectángulo, 2 puntos, y eso lo vamos a leer y lo vamos a guardar en qué variable. Vamos a ver que yo puedo utilizar la variable base que ya teníamos para el cuadrado, la podemos utilizar también para el rectángulo. ¿Listo? Ahora el siguiente dato, escriba ingrese la altura del rectángulo, 2 puntos, lea. Para eso sí voy a necesitar una nueva variable. Entonces me voy a desplazar a mi sección de variables globales y voy a crear una que se llame altura. ¿Listo amigos? Volvemos nuevamente a mi programa principal y la capturamos. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá los dos datos necesarios y vamos entonces a hacer la función del rectángulo. ¿Listo? Nos desplazamos a la sección de funciones y después de las dos funciones que ya tenemos ahí creadas, hacemos la función que escribí, función calcular área rectángulo, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos o los parámetros que necesitamos para calcular el área del rectángulo? Sería el parámetro de la base y en este caso necesitamos también el parámetro de altura, ¿cierto? Ya sabemos que nuestras funciones para este ejemplo retornan valores de tipo real. ¿Listo? El inicio, el fin. ¿Qué variable local necesitamos? Pues donde vamos a guardar el área, ¿cierto? Entonces real y llamémosla área rectángulo. Listo, ya la tenemos creada ahí. Ahora
hagamos la asignación, y la asignación sencilla, ¿cierto? Es la base por la altura. Esa es la fórmula que nos dice nuestro ejercicio. Entonces ya la tenemos aplicada, ya tendríamos guardado nuestro valor. Nos queda que retornarlo, ¿cierto? Y ahí lo tenemos retornado y tendríamos la función de calcular área del rectángulo. Entonces ahora, amigos, vamos y la utilizamos en el programa principal. Nos desplazamos al programa y aquí pues utilizaríamos nuevamente nuestra variable resultado y le asignamos para este caso el resultado de nuestra función área rectángulo, ¿cierto? Calcular área de rectángulo. ¿Cuáles son los parámetros que necesita? Pues necesita la base en este orden, ¿no? Deben ser en el mismo orden en el que los declaramos en la función. Va primero la base y después la altura, ¿bueno? Porque si lo hacemos al revés nos va a dar mal el resultado, ¿cierto? Altura, los parámetros deben ir en el orden que los declaramos, ¿listo? Entonces la base y la altura. Perfecto. Ya tendríamos en resultado pues nuestra área del rectángulo. ¿Qué nos faltaría? Escribir en pantalla pues entonces el área del rectángulo es 2 puntos. ¿Y dónde tenemos el resultado? En nuestra variable, perdón, otra vez, resultado. ¿Listo? Ahí ya tendríamos, amigos, nuestro programa creado, pues puesto que ya tenemos círculo, cuadrado, rectángulo, y en el caso dado que el usuario digite una opción incorrecta, ya la tendríamos acá en el sino de nuestro caso, ¿cierto? ¿Qué nos queda, amigos? Pues guardar y hacer la prueba de nuestro programa. Entonces vamos a ello. Bien, entonces para hacer la prueba vamos a ocultar por un momento nuestra pizarra y vamos a hacer entonces guardado, compilar. No tenemos ningún problema hasta este momento y le vamos a dar ejecutar. Entonces acá nos sale nuestro programa, ¿listo? ¿Qué es lo primero que hacemos? El llamado a nuestro menú. Entonces ya tenemos nuestro menú y eso era a través de un procedimiento, ¿cierto? Entonces el procedimiento, ahora estamos a la espera de la opción. Entonces digamos que vamos a calcular el área de ¿qué? Bueno, la del rectángulo, y le damos enter. Entonces ya terminamos de hacer la llamada de nuestro procedimiento. En opción tenemos, ¿cierto? Acá en nuestra variable opción tenemos ya la opción que en este caso sería 3. Entraríamos a la parte del caso y evaluaríamos cada una de las partes y entraríamos al 3, ¿cierto? Y en ese caso nos está pidiendo la base del rectángulo. Perfecto. Entonces la base sería, por ejemplo, 56. Enter. Pasamos a pedir la altura. Digamos que la altura sea 4, ¿cierto? Y daríamos enter. Aquí, ¿qué pasa? Pues como ya tenemos los bases, la altura, entramos a la parte del llamado a la función, hacemos el cálculo según la base y la altura que nos dio el usuario, lo guardamos en resultado y escribimos en pantalla el área del rectángulo es 224, que ese es el resultado pues de hacer la operación correspondiente. Listo, amigos, entonces vemos que el programa está funcionando correctamente. Entonces ahora vamos y nos dirigimos a hacer el paso a paso para ver cómo funciona esto internamente. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar acá y nos disponemos al paso a paso. Bueno, para este paso a paso vamos a guardar, ¿cierto? Y ya sabemos, con F7 y F8 empezamos a jugar con profundidad y superficial el paso a paso. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Comenzamos con un F8. Ya vamos a ver cómo es que acondicionamos nuestras ventanas. Ya sabemos, ¿no? Entonces vale la pena repetirlo. Todo comienza con el programa principal. Todo lo que esté antes, o sea, todas las funciones y procedimientos que tengamos y variables, todo esto se guarda en memoria para el momento que lo necesitemos. ¿Listo? Entonces ya estamos acá en nuestro inicio. Le vamos a dar un F8. ¿Qué va a ser lo primero que hace nuestro programa? Llamar a nuestro cargar menú. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un paso a profundidad con F7 para ver qué es lo que sucede dentro de nuestro procedimiento cargar menú. Entonces vamos acá, nos ubicamos dentro del inicio del cargar menú, llamamos una nueva línea y empezamos a crear y a escribir nuestro menú en la pantalla hasta el momento en que quedamos a la espera de que el usuario nos dé una opción a seguir, ¿cierto? Entonces en ese caso digamos que sea una 2, que sea el 2, o sea, vamos a hacer el área de un cuadrado. Le damos enter. El siguiente paso es crear una nueva línea y terminamos nuestro procedimiento. Entonces ya tenemos el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa? Pues continuamos
con el programa principal. Ya hicimos el llamado al procedimiento, ahora vamos con el caso, ¿cierto? Nuestro procedimiento a través de la variable de salida pues nos devolvió la opción que digitó el usuario y la tenemos en la variable opción. Entonces vamos a comparar opción que tiene en este caso, un 1, un 2, un 3 o otra opción. Entonces vamos a ver qué sucede acá internamente en el caso. ¿Es un 1? No es un 1. ¿Es un 2? Sí es un 2. Por lo tanto, entra a la sección del 2 y empezamos. Escribe en pantalla y quedamos a la espera. Pues como es un cuadrado, lo que necesitamos es la base, entonces quedamos a la espera de que nos digite la base. Entonces digamos que la base es 45. Damos enter. Ahora, ¿qué pasa acá? Estamos ya a la espera de hacer el llamado a la función que calcula el área del cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a pasar la base que digitó el usuario, ¿cierto? Que tenemos guardada en nuestra variable base. Se la pasamos a nuestra función y a través de un F7 vamos a ver qué sucede dentro de nuestra función. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la base, ¿cierto? Entonces creamos la variable para el área y multiplicamos la base 2 veces, que eso equivale a base al cuadrado. Tendríamos la operación y ¿qué hacemos? Eso que tenemos guardado acá en área cuadrado lo retornamos. ¿Y dónde lo recibimos? Lo recibimos afuera en nuestro programa principal, lo recibimos en la variable resultado, ¿cierto? Entonces ya en resultado tenemos el área de nuestro cuadrado y simplemente lo que nos queda es escribirla en pantalla, ¿cierto? Y como ya entró la opción 2, pues la 3 y el si no la vamos a omitir porque son excluyentes y terminamos nuestra instrucción caso y terminaríamos nuestro programa principal para dar concluido con éxito nuestro programa, amigos. Entonces vimos que el paso a paso también funciona correctamente, vimos cómo se ingresa el procedimiento, cómo se ingresa la función, los parámetros que le pasamos, los cálculos y vimos que funcionó correctamente, amigos. Entonces vimos que este paso también fue exitoso, amigos. Entonces voy a hacer algo más, ¿vale? Pongan atención. Amigos, nuestro programa ya funciona correctamente, pero quiero hacer una mejora aquí sencilla, ¿vale? Quiero ponerle un título a cada vez que vayamos a hacer la operación, un titulito ahí para que distingamos qué operación estamos haciendo, ¿listo? De acuerdo a la operación que seleccionó, a la opción que seleccionó el usuario. Vamos a verlo cómo es de sencillo, es una mejora nomás, no implica en el funcionamiento de nuestro programa. Entonces vamos a la sección de procedimientos y después de nuestro procedimiento que ya teníamos, que era el del cargar menú, voy a crear otro. Lo voy a llamar procedimiento y lo voy a llamar generar título para que vean una de las utilidades de los procedimientos, ¿vale? Generar título. ¿Qué voy a hacer? A este procedimiento le voy a ponerle un parámetro de entrada de tipo cadena. ¿Qué va a hacer? Pues un título, listo, es ese título que le vamos a enviar desde el programa principal. Inicio, fin. ¿Qué va a hacer nuestro procedimiento? Pues va a ser algo muy sencillo, simplemente vamos a hacer llamar nueva línea. Listo, voy a copiar esto aquí en mi portapapeles y voy a entonces a escribir algo así como escriba y voy a colocar un poco de asteriscos ahí, listo. Ahora una nueva línea y voy a escribir aquí en este caso voy a dejar un espacio como para que el título se vea un poco corrido a la derecha y voy a concatenar esos espacios, lo voy a concatenar pues con la cadena título que es el parámetro de entrada, listo. Ahí yo ya tendría esta parte. Ahora voy a hacer el llamado nuevamente a otra línea después del título y voy a repetir estos asteriscos y finalmente termino con una nueva línea. Listo, amigos, entonces vamos a ver para qué yo hice este procedimiento. Listo, es como un generador de títulos. Listo, entonces vamos a ver cómo lo utilizamos en nuestro programa principal. Bueno, entonces nos vamos y buscamos nuestra sección del caso y vamos a utilizar mi procedimiento que creé allá. Ya van a ver para qué funciona. Voy a llamar al procedimiento, voy a devolverme nuevamente acá, generar título, listo, y un parámetro de tipo cadena. Entonces voy otra vez acá a mi caso, llamo a mi generar título
y le voy a pasar el título que yo quiero que se vea en ese momento por parámetros, ¿cierto? Entonces voy a decirle acá, por ejemplo, cálculo de área del círculo. ¿Listo? Con eso yo ya ahí cuando entre a la opción 1 pues voy a llamar a este título y le voy a pasar para que salga en ese titulito, eso que yo le paso acá como parámetro, ¿cierto? Lo mismo voy a hacer con el cuadrado, pero en este caso cálculo de área del cuadrado. Luego voy a hacer un llamado aquí al área del rectángulo y ya tendría un título antes de cada una de las secciones. Vamos a ver entonces cómo se vería eso, a ver si mejoró o no mejoró nuestro programa. Listo, entonces vamos a ver la prueba de nuestro programa. Bien, entonces guardamos, compilamos y nos dice que hay un error, ¿vale, amigos? Entonces veamos qué fue el error que cometí. Bueno, vamos a ver. Qué pena, amigos, con esto generar... listo. Recordemos que el tipo de dato cadena debemos decir cuántos caracteres queremos en esa variable, ¿cierto? Entonces digamos, pongámosle 100 ahí como para que no se nos vaya a cortar el título si es muy largo, ¿listo? Cadena de 100 ya tendríamos ahí, ahora sí ya lo utilizamos y le podemos pasar una cadena sin ningún problema. Vamos a guardar, vamos a compilar y vamos a ejecutar. Listo, ahora sí ya está bien. Entonces nuestro inicio del programa era cargar el menú que ya teníamos, le vamos a seleccionar por ejemplo la opción 3, le vamos a dar enter y miren lo que hace el procedimiento. Lo único que hace es generarme una especie de título con lo que yo le escriba en esta parte de acá. En ese caso, como yo digité la 3, pues él entró acá a la opción 3 y llamamos al procedimiento generar título y le pasamos este parámetro que es cálculo del área de rectángulo, y eso fue pues lo que él tomó para generar mi título allá según las instrucciones que están dentro del procedimiento. Era solo para eso, amigos, como para hacer un titulito y ver que en este momento vamos a calcular el área del rectángulo y pues que nos va a pedir la base. La base es 34, la altura es 23 y un resultado al dar enter que es de 782, amigos. Eso era simplemente una mejora ahí para que vean una de las utilidades de los procedimientos, ¿vale? Para opciones repetitivas, por ejemplo, donde cuando necesitemos generar títulos, subtítulos o cosas repetitivas que dentro de nuestro programa, podemos hacer un procedimiento y a través del parámetro acondicionarlo cada vez que lo necesitemos, amigos. Entonces vemos una de las utilidades de los procedimientos, así que no era más, amigos, eso era todo. ¿Listo? Amigos, otro video tutorial que llega a su fin, amigos, ¿cierto? Vimos un programa súper interesante, súper completo, donde utilizamos procedimientos, condicionales, funciones, ¿vale? Estuvo súper interesante, no se pierdan los que vienen, que van a estar mucho mejor, ¿vale? Las dudas, recuerden, por favor, ahí en los comentarios de este video. Amigos, me ayudan bastante si se suscriben a mi canal y recuerden aplicar para las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y contenidos. Hasta una próxima, amigos. ¡Chao!